Bueno, gracias por la invitación y gracias a los que estamos aquí para compartir este instante. El título es Claridad Mental, es lo que vamos a compartir hoy, pero antes nada, voy a hacer un breve resumen de mi andadura con esta enseñanza, con un curso de milagros. El curso apareció hará unos 10 años, quizá un poquito más, y fue un enamoramiento a primera vista. Y entró para quedarse. Realmente no hubo, diríamos, no tenía nociones de espiritualidad, no había hecho nunca nada, pero sí estaba cursando una crisis existencial muy fuerte en la que veía que todo era falso, pero no tenía la alternativa. Era una cosa muy abrumadora porque simplemente era, bueno, veía que todo era falso, que lo que decíamos no era cierto, decíamos estoy enfermo por no sé qué cosa, pero me daba cuenta que no, pero había mucha ansiedad porque no veía más allá, era simplemente esto, hubo una rendición, hubo un sufro, no sé por qué sufro, para mí es suficiente, no me importa vivir más. Y ahí, de la noche a la mañana, literalmente, pasaron apenas, yo no esperaba absolutamente nada de ese momento, era algo que brotó muy honesto, yo siento que me cruzó una honestidad de arriba abajo, en el suficiente, suficiente. Y de la noche a la mañana, de repente brotó un vídeo y ponía un curso de milagros. Pensad que nunca había hecho nada, tenía alguna noción quizá de nada, de algo como muy lejano, no tenía nada a lo que cogerme, ¿no? Y solo verlo, oír unas primeras palabras, eres espíritu, esto parece un poco fuerte, pero nunca había escuchado nada parecido, ni eres espíritu, ni nunca había escuchado nada así, solo escucharlo fue, es esto, es esto, es esto lo que me estaba pasando y no me daba cuenta. Esto toca el nivel, esto toca donde yo me encuentro realmente, porque había intentado, pues, psicólogo, psiquiatra, no sé, cualquier cosa y nada tocaba mi corazón. Era como, no es esto, esto no toca en la profundidad en la que yo me siento, que me sentía en un limbo, pero era muy profundo. Y fue solo escuchar esas palabras y alguna más que fue como, esto sí alcanza esto toca ahí donde me he quedado colgada, un poco así para decirlo. Y por la tarde ya lo fui a comprar y nada, yo os digo, fue amor a primera vista porque simplemente se abrió y se empezó una lectura y solo tenerlo en las manos oí, estás a salvo, ya está, suficiente, ya está todo alcanzado, ya está. Simplemente ahora, ante tus ojos, se va a desarrollar un proceso, entre comillas, un aparente proceso como que todo va a cobrar sentido, todo va a colocarse, va a cobrar sentido. Y fue así, porque ese estás a salvo, no lo he olvidado jamás, y es la base de todo, es la base de un curso de milagro, realmente el estoy a salvo. Por tanto, eran unas palabras que no venían de este mundo, y por eso simplemente el proceso, aunque hubieron, diríamos, momentos de tambaleo, de crisis, siempre lo he sentido como muy acompañado, como muy suave. Y se tiene que entender, porque no digo suave en la superficie, no digo que no haya habido oleajes, no digo que no haya habido peripecias de la percepción, pero había una profundidad, una luz que ya estaba encendida. Podríamos decir que hay una luz encendida que no ha dejado de estar aquí. Se puede ver más, se puede ver menos. A veces lo nombro como una sonrisa suave, una sonrisa muy pacífica, que a veces se puede oír como una carcajada, a veces es más leve, pero ella siempre está. Y de hecho, por eso el tema de hoy, claridad mental o lucidez, ¿no? Esta lucidez que siempre nos acompaña. Bueno, ahí se fue desarrollando y diríamos que fue creciendo lo que es la claridad mental, lo que es la lucidez. Siempre soy muy partidaria de la simplicidad, soy amante de lo simple, soy amante de la sencillez y por eso lo que me atrae verdaderamente del curso es el nivel más profundo, que profundo no implica súper oculto y que sea, uff, sino la raíz, lo verdadero, lo simple. Siempre me ha atraído ese nivel profundo, diríamos, muchas veces cuando lo he leído
podríamos decir que hay muchas cosas que ya no me han atraído. Y lo digo en el mejor de los sentidos, no como sino cuando dice perdonar al hermano, cuando expresaba la relación santa y a veces lo entendíamos como muy de la forma, yo siempre lo veía ya mucho más en la mente. Es decir, ya hay cosas como que de entrada mm, me atraía más ese nivel, ¿no? Al que estamos llamados, un nivel muy, muy natural, muy de cómo somos realmente, muy, muy sencillo. Y así se fue andando hasta el día de hoy, ¿no? Ya muy iniciado, cuando llevaba muy poquito con el curso, se me empezó a ofrecer y fue muy orgánico, pues compartirlo. Así que fue algo muy temprano, en mi caso, de grupo pequeño, de empezar a compartirlo, y se ha dado hasta el día de hoy, ¿no? Aún al día de hoy, pues tengo grupos online del curso, también a veces pues hay talleres presenciales, retiros y sobre todo un acompañamiento digamos, no es individual, pero para entendernos, acompañamiento individual. Y también cuando llevaba unos 3 o 4 años con el curso, me acuerdo estar sentada en el sofá y de repente cerrar los ojos y decir cuál es el paso siguiente, porque no tengo ni idea. Había un momento de decir, ¿qué es lo siguiente? No sé, porque más, que quiero más de esto, más claridad. Y brotó, vas a escribir un libro. Nunca lo escucho como voz, para mí ha sido muy ocasional, pero esa vez brotó como una voz y fue una voz de certeza, no una voz enclenque, sino la certeza hablando. La certeza, vas a escribir un libro y fue como, ¿qué? Pero a las 2 semanas empezó a brotar. Yo no he escrito este libro y lo digo de verdad, no es porque lo diga el curso y que nosotros no hacemos nada, no, no, es la experiencia real de que acabó el libro, yo no sabía que ponía en este libro, solo sabía que venía de un amor muy bello, que venía de algo, se escribió en 2 meses y venía muy directo, un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, nunca hubo, ¿qué voy a poner? A ver, el índice, a ver, no vino así, fue como muy, ¡boom! Como se escribe la poesía finalmente, ¿no? Como brotan los poemas, como los poemas brotan, que vienen, ¡pum! Y viene ahí como una flor cuando se abre. Y así vino, después sí que hubo un proceso con la editorial de retocar y demás, pero así vino. El libro se llama Tú eres la respuesta. Como anécdota diré que incluso nosotros nos preocupamos, ¿no? Por los tiempos. El ego quiere a veces la programación del año, ¿no? Quiere datos, que me des, que me des las cosas y lo que somos no va así. Por eso la editorial me pidió el nombre del libro, ¿no? Fue como lo tengo que saber ya, ¿no? Y no, no, y el día que iba a la editorial, ese día vino, me dirigí a la editorial y vino, tú eres la respuesta. Vino en el momento oportuno, como viene todo. No vino ni antes ni después, ni como uno cree, lo tengo que tener preparado y tengo que tenerlo con antelación unas semanas, porque la seguridad, ¿no? Nosotros buscamos seguridad y no verdad muchas veces. Y bueno, y hasta el día de hoy, ¿no? Este es un poco el compartir de lo que hago, cómo ha sido el transcurrir con esta enseñanza y sigue así, ¿no? Minimalista, diría, sigue cada vez más minimalista. Estoy en un minimalismo increciendo, ¿sí? Em, vale, en cuanto a lo que nos concierne realmente, la parte realmente importante, para mí al menos, es ahondar un poco en la claridad mental, ¿sí? Em, Cuando siento que estoy haciendo algo, sé que no es por ahí. Cuando siento que hay el mínimo esfuerzo interno de batalla, sé que no es por ahí. Y me lo indica la lucidez, llamémosle Espíritu Santo, ¿sí? Por eso, para mí el perdón simplemente es lucidez. El perdón es una lucidez, una luz que está encendida y que te alumbra todo, no hay que hacer nada. Es simplemente desear esta luz por encima de todo, desear esta claridad por encima de cualquier regalo del ego, de cualquier idea envenenada que parece muy atractiva pero que nos lleva a la cárcel otra vez. Así que para mí el perdón, incluso el perdón, es visto como simplemente ver lo falso como falso.
para mí no es más que eso. El perdón es ver lo falso como falso. Nosotros le estamos dando mucha importancia a ideas que no la tienen. Le estamos dando mucha credibilidad y realidad a ideas que son inexistentes, pero les damos tanta atención y las sobrevaloramos tanto, les damos tanto cuerpo y tanta credibilidad que vemos las cosas como no son, porque pensar y ver es lo mismo. ¿Sí? Aquello que uno da por cierto, aquello que uno piensa es aquello que ve como real. Em, por eso, la claridad mental para mí está basada en esto, en simplemente ver lo falso como falso, dejar de ver las cosas que no existen y que son falsas como verdaderas. Y vamos a poner ahora, vamos a bajarlo a ideas que se han vivido a través de esta enseñanza, ¿no? Desde esta claridad mental. Nosotros estamos embelesados con el holograma de imágenes. Realmente son imágenes que no significan absolutamente nada. Aquí solo podríamos decir que hay vida, ser, me da igual cómo le llamemos, hijo de Dios, conciencia. Yo soy muy flexible con los nombres, ¿sí? Porque son etiquetas finalmente, son cosas que apuntan. Y después un brotar de imágenes que realmente están todas unidas, no están fragmentadas, es una forma unificada, es una forma que va sola y que va libre. Y esta forma nosotros estamos embelesados con ella. Es como que le damos preferencia y prioridad. Y justamente la propuesta del curso es lo contrario, es la dirección de ir hacia ti, mayúscula, de que no nos embelese tanto el mundo y que la atracción esté puesta en... Por eso estas preguntas son tan maravillosas, estas preguntas que propone el curso. ¿Qué quieres y cuánto lo quieres? Sí, es esta atracción hacia el conocerme a mí misma, conocerme a mí mismo. Otra forma de decirlo es que la atracción está puesta en la quietud verdadera, en una quietud impersonal. ¿Mm? Por eso estas ideas de ser un alguien separado, estamos dispuestos a que la claridad alumbre, a querer ver porque no vemos. Estoy dispuesto a ver que ese alguien que me invento en la mente no existe, a que creo ser un alguien separado, y esta es la idea de base, y una vez compro esta, compro el pack, ¿no? Y el pack es, vamos a por nuestros sueños, y consigue tus sueños, desea, empodérate, sana no sé qué cosas y traumas que tú tienes. Nosotros siempre estamos sanando a alguien que no existe, pero esto hay que darse cuenta, hay que querer darse cuenta, y uno se da cuenta, es como cuando se abre una flor. La flor no se abre ni antes ni después, se abre cuando se abre. La fruta está madura cuando está madura. Es decir, y todos pasamos por ahí. Uno cree que está haciendo procesos de sanación y que está sanando no sé qué de los ancestros y de las memorias y de los traumas y de todas estas cosas, pero es algo que es ad infinitum, porque cuando uno se detiene y dice, como dije en ese momento en que apareció el curso, ¿no? Lo mismo, es la misma propuesta, es decir, suficiente, no puedo más, suficiente, suficiente, no va por aquí. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, pero ¿quién es este? ¿Qué es esto? Es un concepto. Tenemos una atracción fatal tenemos como una atracción fatal con una idea acerca de nosotros, de lo que somos, ¿no? Tenemos una atracción fatal y cuando la vemos puede brotar esta sonrisa apacible de decir, mira, si es esto, que no es nadie. Todo el rato es un proceso de, y ahora esto, y ahora la herida tal, y ahora es, hasta que es vista. Si siempre estuve viendo esta tentación, siempre fui el que miraba, no esto. Siempre he sido la mente clara, la mente clarificada, el curso le llama la mente recta. Siempre he estado desde esta mente recta viendo, diríamos, esta parodia o este conjunto de amalgama de pensamientos, que es un sistema de pensamiento que siempre dice lo mismo y que, y que ahora simplemente es verlo como brota y no creerlo, verlo como brota, porque puede seguir brotando. El problema no es este sistema de pensamiento. El único problema, y es muy entre comillas, es creérselo. Por tanto, el ego jamás ha sido el problema, jamás estas ideas han sido un problema, sino el único problema es creer que hay un problema.
El único problema es creer que tenemos un problema. Y a esto pues le llamamos claridad mental o lucidez, ¿no? De ver estas ideas, de querer verlas, de que dejan de ser atrayentes, de que es cárcel y ya no quieres cárcel, ¿no? De que hablan de quien no eres y ser amantes de esta simplicidad, de finalmente em, dejar de ver el cuerpo como identidad y dejar de meter gente dentro de los cuerpos, como si hubiera alguien ahí, como si tuviéramos una voluntad individual, como si, y esta es la otra parte que quería hoy adelantar, solo adelantar, no sé cómo vamos, solo adelantar, porque por un lado está esta lucidez de mirar estas ideas, de mirar este yo separado, este creo que soy el ego, creo en el ego, creo que soy el ego. Y verlo, porque es la raíz, soy el cuerpo, es la raíz de todas las otras ideas que parecen muy de sanación y muy, pero no nos fiemos de nuestras buenas intenciones, ¿m? De los pensamientos que pienso. Y como pienso que los pienso, pienso que los veo. ¿M? Y la otra parte es, vale, ¿cómo es vivir? ¿Cómo es vivir? Una pequeña aproximación a cómo es vivir desde esta lucidez de no ser nadie, o de ser todo, o de ser el hijo de Dios. Cuando digo no ser nadie es no ser un alguien separado, ¿sí? ¿Cómo es la aproximación? Porque la forma sigue, mientras, ¿no? Se le puede llamar sueño feliz, es decir, la forma sigue, pero la forma no es el problema. El cuerpo es visto como un medio de comunicación, no es un problema, es un medio óptimo hasta que sea usado, pero sí que dejamos de ver voluntad individual y dejamos de ver que alguien está haciendo algo, que hay alguien haciendo algo o que hay personas separadas o que hay algo como una persona o que de alguna manera cae toda esta amalgama. Y por tanto todo se vuelve muy sencillo porque ¿qué hay que decidir? ¿Qué hay que plantearse? Es un suceder natural. Y esto tenemos que ir rindiendo la mente a esto. Al elegir al Espíritu Santo, la mente queda rendida. No Nuria, no, no ese que aparenta estar ahí, no. La mente rendida a la verdad. Es una mente rendida, receptiva. Por eso me gusta mucho cuando el curso nombra la mente receptiva. La mente receptiva es la que despierta. Pura receptividad en la que uno no siente que está haciendo nada ni se siente un alguien, sino que simplemente estás mirando. Simplemente hay mirada, le podríamos ver como, de hecho el curso, la propuesta es que la mente recta, que es el Espíritu Santo, es pura observación, no un alguien observando, sino pura observación. Por lo tanto, ves cómo se realizan las aparentes acciones, pero no las estás realizando tú como un alguien, sino vemos brotar las aparentes situaciones, vemos brotar el movimiento de la forma, pero es un suceder, simplemente un aparente suceder de un movimiento donde vemos, no dejamos de ver silencio en él. Es decir, las formas ya no estamos embelesados por las formas, sino que miramos más allá. Vemos el silencio en todo, la quietud en todo. El curso propone la palabra Dios, como Dios está en mi mente, veo a Dios en todas las cosas. Em, Porque es una mente, diríamos, no conceptual, no descriptiva. Es decir, este instante no te da tiempo a describirlo. Si estamos en esta mente virginal, en esta mente clara, no da tiempo a decir lo que está pasando ahora, ¿no? Ni lo sabes ni lo quieres saber, no puedes, no te da tiempo, porque es una mente sin tiempo y sin espacio, aunque la forma sigue brotando. Pero en este instante santo, y siempre es un instante santo, no te da para crear un yo con su historia personal, no te da. O es o instante santo o el sistema de creerme un yo. No hay punto medio, no hay punto medio. O es instante santo o claridad y todo va solo, o soy un alguien con su vida y que tiene que solucionar, una vida por resolver. ¿Mm? Y esta es un poco la vivencia que se está abriendo y que siento que el curso propone, ¿no? Que el curso propone.
que no hay dos voluntades, ¿no? Se nos especifica, no hay dos voluntades. Em, Vivir este instante santo, lo somos, ya no es, no soy un alguien viviendo un instante santo, no soy un alguien como un puntito que se va moviendo, sino somos este mismo instante que es libre, que es libertad, em, que es una puerta a la eternidad y en el que vemos de forma muy nítida, muy lúcida, que no hay nada que sanar, que todo son historias en la mente, son imaginaciones, todos son cuentos, son historias, historias de brota un pensamiento que dice, mira, tienes esta herida, brota un pensamiento que dice, mira, tienes este problema. Y es visto, es visto, es visto, es visto y no comprado, es visto y no creído. Tal y como aparece, sí. Así que la propuesta es, no hay nada que contarse. Cualquier cosa que sentamos que está mal, solo es una historia en la mente. Cualquier cosa que sintamos que no está colocada, date cuenta que no es verdad, que no hay nada mal en nosotros, que no hay nada que sanar, que la sanación es justamente ver que no hay nadie por liberarse, que ya somos la libertad misma. Y esto diríamos que remover el obstáculo. El obstáculo es un pensamiento falso, es un pensamiento que se le da tanta importancia que se ha sobredimensionado. Nos hemos olvidado de reír de estas ideas, nos olvidamos de reír de estas ideas que ahora son vistas como propuestas a las que la inocencia deja de atraerle, deja de atraer estas historias. Pues da cuenta que solo es un cuento que si lo compras, estás comprando un pack de supervivencia, ¿no? Un pack de tiritas, de soluciones que no solucionan nada porque no hay nada que solucionar. Esta es la solución es dejar de comprar este sistema de pensamiento, dejar de creernos a pies juntillas nuestros, que no son nuestros, pero estos pensamientos que pensamos que pensamos. Así que bueno, esto es un poquito una aproximación, diríamos, un inicio de lo que aquí brota compartir y de cómo se ve esto. ¿Mm? Esto es. Bueno, Nuria, gracias. De todos modos, están abiertos los micrófonos si desean hacerle alguna pregunta. Comparte con nosotros también por dónde te podemos conseguir, si tienes redes, para que otras personas que nos vean te puedan contactar. Y luego la maestra Antonia tiene su manito levantada. Genial. Pues con el nombre nuriaguinart.com, bueno, esta es la web, ahí se puede encontrar pues toda la información de actividades y de contacto. Hay un formulario de contacto y en las redes con lo mismo, tanto YouTube como Instagram y demás, Nuria Guinart. Ahí se me puede contactar y se me puede compartir. Mm. Y muchas gracias. A ti, maestra Antonia. Gracias, Nuria. Es una delicia escucharte, pero una delicia escucharte. Quisiera que este workshop durara 2 horas para seguirte escuchando tu claridad, porque es una delicia escucharte. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos conseguir el libro, porque lo acabo de mirar y no lo veo en Amazon. ¿Lo tienes en otro lado? Sí que está en Amazon. Tú eres la respuesta, Nuria Guinart está en Amazon. Sí. Sí, también lo podemos encontrar, pero claro, bueno, que también, bueno, la editorial es el grano de mostaza, o sea que en el grano de Ah, mostaza también ahí se puede encontrar, pero en mm, Amazon sí que está, ¿eh? A lo he mejor ahora mismo conseguido, hay algún fallo, pero ya, he conseguido uno que dice la respuesta eres tú, pero ese no es, ¿no? no, no, esto eres la No. respuesta, la portada es color salmón y un azulito así. Pobres. Oh, ya lo vi, ya lo vi. Vale, Sí, tú eres súper, la respuesta, un mensaje de unidad inspirado por un curso de milagro. este es. Gracias, querido. Lo voy a pasar por Gracias. allí en las redes. Muy bien, preciosa, encantadísima de tenerte aquí. Les doy el pase a los
a los organizadores, ok, exactamente. Y lo quiero leer porque me encantó escucharte, pero mucho, mucho, mucho. Me encanta que estés aquí con nosotros. Gracias por aceptar y bueno, espero poderte ver pronto en el próximo workshop y estamos en contacto. Estamos en España, gracias a Dios. Sí, y gracias a ti también, Antonia, por tu dulzura y bueno, por todas las facilidades que pones en este evento también. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, algún aporte? Bueno, entonces, Nuria, tus palabras de cierre para esto y bueno, aprovechamos de una vez para invitarlos al siguiente workshop de Nuria, que va a estar con nosotros y donde va a ampliar precisamente este tema, ¿ok? La claridad mental. Entonces, los micrófonos son tuyos para que vayamos dando un cierre a tus palabras. Nada, simplemente decir, valga la redundancia, que la verdad es simple, que todo lo que nos parezca complejo no es y que ya lo somos, ¿no? El ya soy lo que busco, estar receptivos, ¿no? Siempre me gusta mucho poner encima de la mesa la receptividad, esta mente receptiva que no sabe absolutamente nada y simplemente escucha y recibe. Y nada, que gracias, sobre todo es acabar con la gratitud y que nos seguimos encontrando. Y gracias a los presentes. Bueno, gracias Nuria por habernos permitido escuchar tus palabras, que a través de eso nos reconduces a esa simplicidad, a ver la verdad es y convertirnos en ese observador y que todo ese esquema de pensamiento, de creernos todo lo demás que no es. Entonces, bueno, en gratitud, el mensaje es hermosísimo. Nos seguimos viendo, nos vemos en el segundo workshop. Gracias por estar aquí, gracias a todos por haber participado en este primer workshop de Nuria. Y nos vemos en el siguiente workshop que se va a realizar el día de hoy con la maestra de Brasil. Y nada, nos seguimos viendo. Los invitamos a que nos visiten en la página del Encuentro Global, nuestra página web, Encuentro Global, un curso de milagros. Y en nuestras redes a través de también Encuentro Global UCDM, en Instagram, en Facebook y nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube. Y allí podrán encontrar también todas las grabaciones de todos los workshops que se han hecho hasta el momento. Los que no han tenido la oportunidad de verlos pueden visitarnos allí y nos seguimos viendo en los siguientes encuentros. En gratitud, bendiciones y una feliz tarde, una feliz noche y nos seguimos viendo.